Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy abordaremos un tema bastante interesante, es principios rectores del sistema procesal penal acusatorio. Este tema lo abordaremos con el doctor Edín Campos Barranzuela. Él es presidente de la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash, con amplia experiencia en crimen organizado. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandra, por esta oportunidad que nos permite llegar a cientos de miles de oyentes y televidentes de este importantísimo medio de comunicación. Y quiero, pues, por tu intermedio, expresar mi profundo agradecimiento a la señora doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, y al propio doctor Gustavo Álvarez, presidente de la UETI-CPP, por la oportunidad que nos permiten llegar a toda esta fina audiencia de este programa Los Penalistas. De inmediato nos vamos ya a las preguntas, y una de ellas es: ¿cuáles son los principios rectores de nuestro sistema procesal penal y cuál, desde su perspectiva, resulta ser el más resaltante a partir de la entrada en vigencia de este nuevo modelo procesal penal? Bueno, en principio debemos indicar, Alejandra, de que el Estado, en el afán de poder combatir, investigar y sancionar a la delincuencia, ejerce lo que constitucionalmente se llama el jus puniendi. Entonces, las partes procesales, como es en este caso los investigados, los imputados o los acusados, tienen también una especie de paraguas, una especie de garantías, principios y derechos para poderse defender frente a la pretensión punitiva del Estado. Entonces, en esa pretensión para poderse defender, nacen los principios, nacen las garantías, nacen los derechos, y estos derechos están estructurados en tres aspectos muy importantes. Primero, los principios derivados del propio derecho, los principios derivados de la estructura del proceso y también los principios derivados del procedimiento penal. Estos principios están enmarcados dentro de un sistema procesal penal acusatorio. Recuerda que el código ya ha cumplido más de 15 años a nivel nacional de la primera vez que se puso en vigencia en el Distrito Judicial de Huaura, y lo más importante es que desde esa fecha, tanto el imputado, su defensa técnica, deben tener las garantías para que se constituya justamente la tutela jurisdiccional efectiva y la garantía constitucional de un debido proceso frente a la potestad punitiva del Estado, que tiende, por ejemplo, siempre a acusar, siempre a investigar y, por supuesto, siempre a sancionar estas conductas de carácter ilícitas. La siguiente interrogante que nos planteamos es si estos principios rectores del sistema procesal penal acusatorio posibilitan un proceso con las vigencias de las garantías procesales. Bueno, pero por supuesto, en principio debemos indicar cuáles son esos principios que estructura la base de este sistema procesal penal acusatorio. Vamos a enumerarlos. Por ejemplo, dentro de este primer principio derivado del derecho, podemos encontrar, por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de obligatoriedad, el principio del nemo iudex sine actore, el principio, por ejemplo, de la investigación de los hechos, el principio de la oficialidad, el principio mediante el cual, a través de la congruencia procesal, permite que, por ejemplo, todo lo que se investiga o todo lo que el fiscal acusa vincula al juez para que pueda resolver. Y el principio nemo iude sine actore, que significa que no hay proceso sin acción. La acción se activa a partir del Ministerio Público. Y es importante porque, por ejemplo, en este principio, como por decir el de legalidad, permite que nuestros operadores de justicia deban respetar este principio, como por ejemplo, ¿qué pasa frente a una investigación preparatoria? Se establece que son 8 meses de plazo si es un caso complejo. ¿Se puede ampliar? Sí, se puede ampliar. Pero ¿qué pasaría si el Ministerio Público no concluye con la investigación después de los 18 meses? En consecuencia, hay que respetar lo que se llama el principio de la legalidad, por cuanto el mismo Código Procesal Penal establece plazos de legalidad para poder establecer hasta cuándo se debe investigar a una persona. Es decir, a una persona no se le puede investigar per secula seculorum, es decir, de manera infinita. A partir de nuestra doctrina, estos principios rectores del sistema procesal penal, ¿qué finalidades persiguen? Y de otro lado, ¿cuál sería la distinción entre lo que viene a ser un principio y una disposición? Bueno, debemos indicar que los principios son mandatos de optimización que permite que el operador jurídico los tenga en cuenta para el momento de que tenga que impartir justicia. Entonces, y a veces el mismo operador jurídico se encuentra en conflicto para poder solucionar. Por ejemplo, nosotros nos encontramos frente a un tema
el principio de la libertad de expresión frente al principio de la intimidad, que ya hace mucho tiempo lo resolvió el Tribunal Constitucional sobre el caso, por ejemplo, de las prostivedad. Pero también ahora tenemos un principio muy importante que se encuentra en colisión, el principio del derecho a la vida o a la salud pública de los internos que se pueden contagiar por el COVID-19 y el principio de la seguridad pública, porque si estas personas, un juez les da libertad y salen, por supuesto, a las calles, pueden encontrarse con el temor de que pueden reincidir en la comisión del delito. Entonces nos encontramos frente a la colisión de dos principios, el principio a la vida, a la salud de los internos, porque si no se les da libertad pueden morir, y el otro principio, por supuesto, es la seguridad de todas las personas que se encuentran en la sociedad, que frente a ese temor pueden ser asaltadas o pueden nuevamente reincidir en la comisión de los delitos, como por ejemplo de corrupción de funcionarios, de crimen organizado, delitos como por ejemplo de violación sexual, entre otros. Entonces, estos principios son muy importantes porque permite, además, que se tengan en cuenta para los efectos que se pueda aplicar una correcta administración de justicia. Desde su perspectiva, ¿los principios procesales penales pueden concebirse aisladamente? De ninguna manera, porque los principios enarbolan lo que significa la actividad forense de las partes procesales, que no solamente les compete al abogado, sino también, por ejemplo, al mismo representante del Ministerio Público. Entonces, ¿cuáles son esos principios que estructura el derecho penal? Por ejemplo, tenemos marcadamente el principio acusatorio, mediante el cual, por ejemplo, ahora tenemos la división de roles, en la cual el fiscal, su actividad es de investigar la comisión de un hecho punible y el juez es un juez de fallo, es un juez de garantías, de tal manera que va a permitir de alguna forma controlar la actividad del Ministerio Público. Y también tenemos un principio que es muy importante sobre la libre valoración de la prueba, el principio de contradicción, el principio de la igualdad de armas y lo importante también de la congruencia procesal. Estos principios están íntimamente marcados y no pueden aplicarse de manera aislada. ¿Por qué? Porque el derecho procesal penal es un todo que al momento de que se inicia un proceso judicial se activan una serie de principios, una serie de derechos, una serie de garantías y frente al caso concreto, el abogado de la defensa técnica tiene que solicitarlos o de lo contrario, por supuesto, también el juez tiene que controlarlo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el imputado no está debidamente representado? Estamos frente a un caso de indefensión y el juez está en la obligación de poder ponerle un abogado competente para que asuma la defensa del propio persona investigada. ¿Dónde encuentra usted la diferencia entre los principios procesales y las garantías y cuáles, desde su punto de vista, resultan ser semejantes? Bueno, nosotros debemos decir que los principios se encuentran elevados a rango de mandato constitucional y son justamente mandatos de optimización que va a permitir realizar una mejor garantía constitucional del debido proceso. En cambio, las garantías también, por supuesto, algunos las denominan derechos, algunos les denominan propiamente principios que están enmarcados dentro de dos estructuras claramente definidas, las macrogarantías y las garantías específicas, como por ejemplo la garantía constitucional del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de la defensa procesal y por supuesto la garantía constitucional de la presunción constitucional de inocencia. Ambos los principios, así como también las garantías y los derechos fundamentales de las personas, se encuentran claramente enmarcadas y no es uno más que el otro, sino se correlacionan para poder defender una mejor teoría del caso por parte, en esta oportunidad, tanto del Ministerio Público como, por supuesto, también de la defensa, porque el hecho que el Ministerio Público tenga la actividad punitiva y la pretensión persecutora, de ninguna manera significa que toda su actividad va a ser solamente para acusar, porque cuando los hechos no constituyen delito o no se ha individualizado al presunto autor, también el Ministerio Público tiene la magnanimidad de poder archivar todo lo actuado. Doctor, ¿cuáles son los fundamentos político-criminales que sustentan y justifican la existencia del principio de publicidad en nuestro modelo procesal penal? El principio de publicidad se encuentra enmarcado dentro de lo que significan los principios del procedimiento, que está enmarcado dentro de la oralidad, la inmediación y la concentración. Y la publicidad es muy importante porque en todos los procesos, por ejemplo, contra la administración pública, la Constitución Política del Estado, a partir del artículo 139, inciso 4, ha establecido que son
juicios públicos. Y miren, por ejemplo, el doctor Domingo García Rada, cuando escribió su libro Memorias de un juez, definió correctamente lo que significaba la publicidad. Él decía, por ejemplo, dadme un juez, si queréis, al peor de mis enemigos, con la condición de que todos los actos que deba cumplir tenga que hacerlos en el público. Entonces, la publicidad marca la pauta en estos momentos. Y ahora, por ejemplo, con la plataforma que tenemos del canal Justicia TV, en la cual se transmiten la mayoría de procesos penales de carácter emblemático, el principio de publicidad cobra su máxima expresión porque ahora los propios abogados, los propios fiscales y los magistrados se convierten en protagonistas del proceso penal, y eso es muy importante porque permite la transparencia, porque permite que las personas puedan conocer qué es lo que se está realizando, cómo se está sustanciando su caso, y la publicidad constituye una garantía constitucional del Estado constitucional de derecho. La siguiente inquietud que nos planteamos es si los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad son introducidos a nivel de juicio oral, recién a partir del nuevo Código Procesal Penal del año 2004 que se implementa en nuestro país. Sí, efectivamente, estos 4 principios a que menciona lo establece el artículo 359 del Código Procesal Penal, y es importante, pero quiero recalcar que el principio de oralidad no tiene un reconocimiento constitucional, tiene un reconocimiento legal, pero mayormente ha sido expuesto para que se desarrolle a nivel del juicio oral, que es la etapa estelar del proceso penal. Sin embargo, ahora se establece en todas las audiencias, tanto preliminares, preparatorias o audiencias estelares, como es el caso del juicio oral. ¿Por qué? Porque a través de la oralidad las partes pueden expresar de manera verbal sus pretensiones. Por ejemplo, se puede expresar los alegatos de apertura, se puede expresar la teoría del caso, se pueden expresar las técnicas de litigación oral a través del interrogatorio directo, del contrainterrogatorio, y lo más importante, también las objeciones. A través de la oralidad va a permitir que, por ejemplo, el Ministerio Público como la defensa van a plantear sus alegatos de clausura, es decir, van a exponer de manera resumida con argumentos cuál es la posición de su teoría del caso para que el juez pueda condenar o pueda absolver, en este caso, su pretensión de la teoría del caso. Por eso la oralidad se convierte en un principio estelar muy importante en un proceso penal, porque ahora el juez escucha, porque ahora el juez ve a través de la inmediación para que a través del principio de concentración pueda inmediatamente resolver la causa puesta inmediatamente de conocimiento a través de la oralidad. ¿Existe correlato entre las normas del Código Procesal Penal y los principios fundamentales del sistema acusatorio, doctor Edín Campos? Desde el 1 de junio del año 2006, que se puso en vigencia el Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Guaura, empezó lo que se llama el Sistema Procesal Penal Acusatorio, en la cual existía una división de roles, en la cual el Ministerio Público se encargaba de investigar, y ya no, como antes solía ser, que era el juez el encargado de la investigación, de la instrucción y también de la sentencia, lo cual contravenía lo que se llamaba el principio de parcialidad. Entonces, de lo que se pretende ahora es de que exista una división de roles, es decir, el fiscal investiga un hecho punible y, por supuesto, el juez se encarga de establecer 2 roles. Uno, de respetar y observar las garantías y principios que se deben realizar al interior de la investigación preliminar o preparatoria y también en la etapa intermedia. Y por supuesto también se va a encargar como un juez de fallo, es decir, el juez se va a encargar de valorar la prueba para poder emitir una decisión. Entonces nos encontramos frente a un juez que ya no está contaminado con la investigación, sino hay una división de roles propio de un sistema procesal penal acusatorio que fue la recomendación que hizo, por ejemplo, el Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica, y la mayoría de países que han implementado este sistema procesal penal acusatorio, adversarial, garantista, lo que algunos le denominan con rasgos adversariales, ha venido dando buenos resultados. ¿Por qué? Porque la eficacia punitiva, así como la garantía procesal del debido proceso, se ha sabido equilibrar con la finalidad de poder establecer la garantía constitucional del debido proceso. ¿Puede generar en nuestro sistema procesal el desconocimiento de los principios, doctor Edín Campos?
Puede suceder, claro que sí, porque una de las primeras preocupaciones que tuvo justamente el UETI penal del Poder Judicial al momento de la implementación del sistema procesal penal acusatorio, y eso lo sabe muy bien el doctor Gustavo Álvarez, fue que se implementó una agresiva capacitación para todos los actores, por ejemplo, para los abogados de la defensa pública como la defensa privada, a los propios representantes del Ministerio Público, a los representantes de las fiscalías, como por ejemplo los servidores, y desde luego a los servidores del Poder Judicial, como los asistentes de causa, los asistentes de audiencia y los propios magistrados que tenían que estar debidamente perfeccionados, capacitados, actualizados sobre lo que significaba este nuevo sistema procesal penal acusatorio. Por eso, aquella persona que recurre a una audiencia sin conocer los principios, derechos fundamentales y las garantías de este nuevo sistema procesal penal acusatorio, definitivamente no va a ejercer una buena labor. Y hay problemas, por ejemplo, que se presentan. A veces suele pasar de que el fiscal provincial titular a cargo de la carpeta fiscal, cuando tiene que sustentar una teoría del caso o un requerimiento acusatorio, a veces se lo da a última hora al fiscal adjunto, y por eso tenemos casos en los cuales los fiscales solamente van a leer un requerimiento acusatorio, o suele pasar que también en la defensa, en muchos casos no están preparados los abogados para poder establecer los alegatos de apertura o las objeciones. Entonces viene lo que se llama la indefensión. Por ello, todos los actores procesales, incluido el propio magistrado, debe estar preparado para esta reforma que ya lleva 15 años implementada a nivel nacional. En cuanto a la publicidad, recibe tratamiento de garantía conforme el artículo 139, inciso 4 de nuestra Constitución. Por supuesto, claro que sí. Como decíamos, la publicidad es una de las garantías muy importantes que establece el texto constitucional con la finalidad de producir transparencia a la sociedad para saber, y ellos pueden decir cómo están resolviendo los jueces, cómo actúan los señores fiscales y cómo actúa el abogado de la defensa técnica pública o privada en un proceso judicial. ¿Están debidamente preparados? ¿Están defendiendo los intereses de las partes que representan? Entonces, el principio de publicidad permite que los medios de comunicación, sea como Justicia TV o a través de las redes sociales, se puedan transmitir este tipo de procesos con la finalidad de que la población pueda conocer. Hay dos clases de publicidad: la publicidad interna y externa. La primera está referida, por ejemplo, a aquel conocimiento que tienen las partes de su propio proceso, y la otra referida a que no solamente las partes, sino también la opinión pública, para que pueda conocer la prosecución y el desarrollo de un proceso penal. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que un proceso penal es un proceso penal de carácter público, que no solamente están interesadas las partes procesales que intervienen en un proceso, sino también la comunidad en general. Por ejemplo, ¿qué pasaría frente a un caso de un delito de violación sexual de menores con consecuencia de muerte? ¿Interesará solamente la resulta del proceso a los familiares o también a toda la colectividad? Entendemos que se trata a toda la colectividad, porque eso produce mucha desazón, mucha alarma, mucha zozobra en la colectividad, y lo importante es que a través de estos procesos pueda conocerse estos casos, aunque en los delitos de violación sexual también conocemos que son de carácter privado. ¿Oralidad y debida motivación son conceptos enfrentados? Considero que no, porque más bien desarrollados por el operador jurídico pueden ser aliados estratégicos para poder realizar. Y le digo por qué. Porque la oralidad permite que las partes puedan verbalizar su pretensión ante el juez. Y el juez, una vez que escucha la teoría del caso de cada una de las partes, como por ejemplo el representante del Ministerio Público, así como también de la defensa, va a comenzar a estructurar su resolución judicial, lo que se llama la motivación o la debida motivación de las resoluciones judiciales. Y se puede producir de dos maneras: una, que se expida en audiencia la resolución, y dos, que se pueda realizar dentro de las 48 horas o el término que corresponde, siempre que se trate de una resolución de auto o de sentencia. Pero lo importante es que, ¿qué es más importante, la oralidad o la motivación? Yo creo que ambos. Y es más, si me preguntaras cuál es más importante, la celeridad o la motivación, creo que todos los tres son importantes. ¿Por qué? Porque el juez escucha a las partes para poder saber la pretensión, y el juez estructura para poder argumentar de manera interna la resolución, y si es posible en ese acto motiva la decisión, dando los argumentos, los considerandos en virtud de las exposiciones que han hecho cada una de las partes. Por eso considero que la oralidad no se contradice con la motivación,
porque ahora los jueces, de acuerdo al artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, deben motivar sus resoluciones orales, así como también escritas. Existe un conflicto entre el principio de punibilidad y el principio de presunción de inocencia, y de ser el caso, ¿cómo podríamos resolverlo? Es que aquí, Alejandra, se puede tratar en su máxima expresión lo que se llama el principio de contradicción. En todo proceso penal existe justamente una lucha de contrarios. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público siempre va a solicitar, va a acusar, va a solicitar prisión preventiva, va a solicitar pena privativa de la libertad. En cambio, la defensa, ¿qué va a solicitar? Inocencia, indubio pro reo, presunción de inocencia, disminución de la pena. Entonces, hay dos posiciones en contrario. Entonces, en la medida en que cómo se vayan desarrollando las pruebas de cargo, las pruebas de descargo a lo largo de todo el proceso penal, como por ejemplo la prueba testifical, la prueba pericial o prueba documental, que presenten cualquiera de las partes, evidentemente se puede rebatir la garantía constitucional del debido proceso y también la presunción constitucional de inocencia, o de lo contrario se puede consolidar la punición, como usted muy bien lo manifiesta. Entonces, de lo que se trata es que en esta lucha, a través del juicio oral, que es la etapa estelar del proceso, se van a actuar las pruebas para que en su momento el juez las pueda valorar, cuál de ellas prevalece, cuál de ellas sintoniza con la teoría del caso, y en virtud de ello emitirá una resolución suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho, pero valorando cada una de las pruebas que ofrezca, las pruebas de cargo del Ministerio Público, como por supuesto las pruebas también la defensa. Ambos medios probatorios son muy importantes porque eso forma parte de lo que se llama la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de defensa procesal y la garantía constitucional del debido proceso. Y en lo que respecta al principio de plazo razonable, nuestro Código Procesal Penal nos garantiza y regula una serie de plazos en las distintas etapas procesales, es decir, la preliminar, la preparatoria, intermedia y juicio oral. Entonces, estaríamos hablando de, o podemos afirmar que estos plazos máximos son el plazo razonable al que se refiere este principio. Bueno, cada etapa procesal tiene evidentemente sus plazos, como usted lo manifiesta. Sin embargo, la doctrina y la propia evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República ha llegado a establecer tres clases de plazos: el plazo legal, el plazo estrictamente necesario y el plazo razonable. El plazo legal es aquel plazo mediante el cual la propia ley lo establece. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el plazo para interponer un recurso de apelación? 5 días. Entonces ahí tenemos un plazo legal. El plazo estrictamente necesario es aquel plazo mediante el cual se llega a investigar y solamente se requiere no de todo el plazo máximo, sino de lo que se requiere para investigar. Ejemplo, la Constitución Política del Estado establece que a una persona se le puede detener hasta 15 días por tráfico ilícito de droga. Vamos a suponer que detienen a una persona. ¿Se necesitan 15 días para que esté detenido o su situación jurídica, mientras pasa ante el señor juez, puede resolverse en 48 o 72 horas? Consideramos que sí. Entonces ahí se tiene que ver el plazo estrictamente necesario. No necesitamos 15 días. Y lo otro, lo que significa el plazo razonable. El plazo razonable está determinado por aquellas reglas que se determina en un proceso judicial, como ya lo ha establecido la jurisprudencia en el caso Chacón Málaga, en el caso Salazar Monroe, en el caso Clerchet, y ha establecido dos clases de plazos, dos criterios el Tribunal Constitucional: el criterio objetivo y el criterio subjetivo. El criterio objetivo está relacionado con el caso en concreto, y el otro está para poder analizar la conducta procesal que tiene cada una de las partes para no atentar contra el plazo razonable, sino que la investigación se realice dentro de los cauces normales que merece un proceso penal acusatorio. La siguiente pregunta nos lleva a, teniendo en cuenta que uno de los grandes problemas que se presentan en la Administración de Justicia es la duración prolongada de los procesos judiciales, ¿podríamos afirmar entonces que el principio de celeridad representa en los operadores de justicia uno de nuestros mayores desafíos? Considero que una de las reformas más importantes que estableció la comisión redactora del Código Procesal Penal era justamente que los procesos eran demasiado largos. ¿Por qué? Porque a veces se moría, fallecía el investigado y tenía que sucederlo el heredero para continuar con la investigación. Entonces hay procesos que demoraban 5, 10, 15, 20 años.
Entonces, ese tipo de situaciones debe acabar. Claro, hay procesos también largos, pero debe acabar. Lo que se trata es de que ahora los procesos sean más céleres, más rápidos, porque lo importante es de que se defina la situación jurídica de la persona investigada. Recuerden que una persona sometida a un proceso de investigación no es solamente una, sino es toda su familia, porque son los hijos, porque son la esposa, son los amigos, son los vecinos que se preocupan de la situación jurídica. O sea, estamos frente a un drama humano. Entonces, mientras más rápido se pueda resolver la situación, yo creo que estamos de alguna u otra manera realizando una correcta justicia. Justicia tardía, recuerden que no es justicia. Miren, lo más importante es que los litigantes, ¿qué reclaman? Muchas veces cuando el proceso ya demora demasiado, dicen, doctor, por favor, queremos que resuelva como sea, pero que resuelva. Entonces, lo importante es de que los procesos no pueden pues ser per secula seculorum, no pueden ser de manera infinita, no pueden demorar 10 años. Los procesos deben tener un plazo, así como las investigaciones, así como las prisiones preventivas, así como las penas privativas de la libertad tienen un plazo, todo tiene que tener un plazo, como se dice, todo acaba. Y eso es importante, que esto forma parte de lo que significa también la garantía constitucional del debido proceso. Finalmente, doctor, queremos saber cómo han sido los resultados del sistema penal acusatorio en materia de eficacia y garantía. Hay dos principios muy importantes que a lo largo de estos años se han estado en conflicto. Algunos consideran de que el Código Procesal Penal debe ser eficaz y buscar la verdad a toda costa, aún con la prueba prohibida. Lo importante es conocer la verdad procesal. Y otros dicen, no, lo importante es que en un proceso penal deben existir garantías para que se pueda buscar la verdad procesal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por el hecho de buscar una investigación o lograr una correcta investigación, comenzamos a hacer allanamientos de domicilios sin mandato judicial? O de repente comenzamos a hacer chuponeos telefónicos sin mandato judicial. Entonces estamos violando el derecho a la intimidad. O sea, no se trata de buscar la verdad atropellando derechos, sino se trata de buscar la verdad procesal respetando los derechos fundamentales, respetando las garantías individuales, respetando los principios elevados a mandatos de optimización, y de esta manera se va a realizar un debido proceso limpio. O sea, no podemos meter a la cárcel a la gente a costa de cualquier cosa. No interesa los fines, sino los resultados o los medios. No, lo importante en un proceso penal es de que interesan los medios para poder llegar a los fines. Es decir, yo voy a investigar respetando las garantías constitucionales del debido proceso, voy a investigar respetando la tutela jurisdiccional efectiva, voy a investigar respetando el debido proceso, voy a tratar de investigar la presunción constitucional de inocencia y, sobre todo, lo más importante, también el plazo razonable. Dentro de este tipo de cosas, creo que la garantía a las partes es mucho más importante que el eficientismo judicial. Bien, doctor Edín Campos Barranzuela, el tiempo nos ha ganado y queremos agradecerle por abordar el tema principios rectores del sistema procesal penal acusatorio. Sus palabras finales y despedida, doctor. Bueno, agradecer, Alejandra, a tu persona por esta oportunidad que me permite estar en Penalistas, a la señora presidenta del Poder Judicial, doña Elvia Barrios, y también, por supuesto, al señor presidente del ETI-CPP, don Gustavo Álvarez. Muchas gracias por esa gentileza y siempre a vuestra disposición para poder transmitir mis pequeños conocimientos y poca experiencia que tengo en el Poder Judicial. Muchas gracias, doctor Edín Campos Barranzuela, magistrado de la Corte Superior de Justicia de Ancash, con amplia experiencia en crimen organizado. Gracias también a todos ustedes por su sintonía. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y también estamos en Justicia TV. Hasta la próxima.